Hola, buenas tardes. Hoy es martes 12 de enero de 2021 y hoy es martes de Cumbres. Bienvenidos a Cumbres, un proyecto de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria con el apoyo de Sanofi. Un proyecto que nos inspire a visualizar el futuro de la farmacia hospitalaria. Hola, bienvenidos. Esta tarde empezamos el año 2021 subiendo una nueva cumbre, en este caso y en esta ocasión el Almanzor, una cumbre emblemática de la Sierra de Gredos, una cumbre en la que visualizaremos la perspectiva, el reto de hacernos visibles, ¿no? La perspectiva de cómo están cambiando las cosas, ¿no? Decía David Fiedler, director de investigación del Instituto for the Future, que hay algunos cambios globales que están en posición de modificar la naturaleza misma del trabajo durante la próxima década. Y está claro que, viendo lo que está aconteciendo, ¿no?, viendo el devenir de esta pandemia que nos está reposicionando y resituando, ¿no?, y viendo, bueno, pues la capacidad más fuerte y más necesaria que tenemos hoy en día de anticiparnos, ¿no?, de adaptarnos a un contexto incierto, consideramos que en este contexto es imprescindible posicionar, hacernos visibles y hacer visible la figura de la farmacia hospitalaria en este contexto tan volátil, ¿no?, en este contexto tan disruptivo, ¿no?, en el que, bueno, pues hay nuevas tecnologías, nuevas competencias, nuevos entornos que nos empujan a visualizar un sistema, ¿no?, una prestación de los servicios totalmente diferencial, ¿no? Y para ello, esta tarde, para subir esta cumbre, nos acompañan dos compañeros excepcionales. El primero de ellos vamos a presentar a Marcos Guerra. Hola, ¿qué tal? Un placer. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo.
¿Qué tal? Marcos Guerra es director de Life Science de Deloitte. La verdad que es un experto en el sector salud y es una oportunidad contar esta tarde con Marcos, ¿no? O sea que... Muchas gracias, Rodrigo. La verdad es que para mí, primero dar las gracias a Sanofi y a Petri, ¿no?, por pedir un poco, querer contar con mi opinión. La verdad es que estamos en un mundo, yo creo, de retos. La verdad es que el sector sanitario nunca había estado en un momento, yo creo que tan dulce realmente para que podamos realmente avanzar y podamos transformar lo que sería el sector y maximizando el valor en todas las actuaciones. Y yo creo que aquí, precisamente, dentro de todo lo que podemos hablar hoy, la farmacia hospitalaria puede jugar un papel muy relevante, ¿no? Un papel donde realmente sea protagonista del cambio y que intente de alguna manera, como a veces hemos comentado, ¿no?, ser protagonista dentro de ese avance puntero desde el punto de vista de los modelos asistenciales. Yo creo que nunca habíamos tenido una oportunidad tan buena, con lo cual yo creo que espero que os guste un poquito el debate y la visión. La verdad es que es un formato muy agradable, es un formato realmente diferente y yo creo que nos puede ayudar mucho, ¿no?, un poco a poner en valor, ¿no?, y a ver un poco, a discutir hacia dónde va este modelo que está en este periodo de cambio. Fantástico. Yo creo que esta tarde probablemente sea esta la idea, ¿no? La idea sea debatir entre esta visión casi de... Yo ya no me atrevo a decirlo en este momento, lo que cambia es el cambio, ¿no? Creo que fundamentalmente las cosas no dejaron de cambiar, fundamentalmente yo creo que todo este modelo, ¿no?, y este tiempo de pandemia de primera, segunda, tercera hora lo que hace es que esté acelerando las cosas, ¿no?, la digitalización, ¿no? Nadie hizo tanto por la digitalización en el ámbito educativo, en el ámbito de la forma de trabajo como esta pandemia, ¿no? Y yo creo que nosotros en el sector salud tenemos unos retos que son, que no son menores, ¿no? Y que son los retos que van a dirimir el campo de juego a corto o medio plazo, ¿no? Entonces, yo creo que poder contrastar esta tarde esta visión, ¿no?, tu perspectiva, tú que ves lo que puede pasar, estás vislumbrando cómo serán las cosas a años vista, ¿no?, que ahora, bueno, a veces es difícil hacer ese análisis cuando vemos que las cosas cambian de repente de una forma tan radical, pero yo creo que es tremendamente interesante poder contar esta tarde contigo, Marcos. O sea que nada. Fenomenal. Y tenemos con nosotros a José Luis Poveda. ¿Qué tal, Rodrigo? Muchas gracias por invitarme. ¿Qué tal, José Luis? Bueno, José Luis, un placer y de luego compartir esta tarde de cumbres, ¿no? Esta misma acordada con Marcos, ¿no? Creo que reconocido por todos como un especialista en el área de la salud y sobre todo con una visión que nos puede ayudar mucho a acercarnos a ese futuro, ¿no?, que a veces cuesta de vislumbrar, pero que gracias a gente que tiene un telescopio diferente te los acerca, ¿no? Fantástico. A mí me gustaría, antes de empezar y que empezásemos a debatir los tres, ¿no? Hay una frase que viene al caso, ¿no?, y que creo que nos lleva un poco hacia este análisis, ¿no? Joyce, el escritor de Ulises, el famoso escritor irlandés, decía que la historia es una pesadilla de la que intenta escapar, ¿no? Decía esta frase, la historia es una pesadilla de la que intento escapar, ¿no? Entonces yo creo que intentemos reimaginar, intentemos visualizar con esperanza las cosas, ¿no?, la historia y el futuro, e intentemos ser protagonistas del cambio, ¿no?, que de eso se trata. Entonces lo que me gustaría es que Marcos nos apuntalase un poco hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Es decir, ¿cuáles crees tú son para ti las claves que tenemos aquí así como a corto plazo que van a cambiar o que son vitales en la transformación del sistema sanitario? A ver, yo creo que, como decíamos antes, tenemos que entender de dónde venimos, ¿eh? Y venimos realmente de un modelo desde hace muchísimos años. Yo creo que, en comparación, siempre decimos, con otros sectores, y aunque los que yo llevo más de 20 años trabajando exclusivamente en el sector sanitario, podemos decir que somos innovadores, realmente, si analizamos y somos autocríticos con las prácticas que vamos haciendo,
las prácticas, no somos demasiado innovadores desde el punto de vista de la praxis clínica, de los modelos que hacemos, de los modelos asistenciales. Seguimos trabajando, yo creo, de una manera todavía bastante tradicional en relación a cómo ha cambiado la industria del ocio, el manufacturing, el gran consumo, la banca. O sea, realmente no hemos evolucionado como evolucionan otros sectores, ¿no? Y esto nos ha llevado en muchos casos a que yo creo que se habla mucho de ese sistema sostenible, no sostenible. Más que no sostenible, yo creo que está aportando poco valor. No estamos maximizando todo el valor que podríamos desde el punto de vista, ¿no?, de las actuaciones a nivel de sostenibilidad, de eficacia, de eficiencia, ¿no? Y esto al final, si le aunamos también de cómo es el cambio demográfico que se está produciendo, ya no hablo solo desde el punto de vista de cómo la cronificación de las patologías, la cronificación de enfermedades como puede ser el cáncer y demás, ¿no?, o de otras patologías que está haciendo, ¿no?, que el gasto sanitario que sea más elevado, sino que tenemos que entender que tenemos otro tipo de población, que es la población de los millennials, la generación Z, las generaciones Y, que están demandando otro tipo de asistencia, otro tipo más de no acercarme yo a un ámbito asistencial, sino que el ámbito asistencial se acerque a mí. Y esto hasta ahora era muy complicado de llevar porque la tecnología no nos estaba acompañando. Con lo cual, sí que estamos viendo que una de las principales grandes palancas que vamos a encontrar a futuro es la disrupción tecnológica, que ya la tenemos aquí. O sea, cuando hablamos de disrupción tecnológica, estamos hablando de cómo podemos incorporar lo que es la inteligencia artificial, analytics, la realidad virtual, el 5G a nuestros modelos asistenciales. Y esto se visualiza donde el futuro de la sanidad a través de esa tecnología va a estar basada primero en procesos asistenciales donde van a ser mucho más preventivos que curativos. Y esto hay que tener en cuenta que la tecnología, los datos nos pueden permitir trabajar la gestión desde una manera mucho más de prevención. Y una más de prevención donde los modelos asistenciales, todo lo que es los aspectos clínicos, van a ir avalados a un concepto de evaluación de pago por valor, o de alguna de lo que es el Value-Based Healthcare, donde de alguna manera tenemos que empezar a medir y a evaluar de una manera mucho más clara el impacto desde nuestras actuaciones. Y eso pasa en muchos casos, ¿no?, por también trabajar con modelos mucho más integrados. Actualmente en este país se sigue hablando de la primaria, de la hospitalaria, cuando en muchos casos ya habría que hablar de roles y funciones, independientemente del dispositivo donde estemos incorporando lo que sería ese modelo asistencial. Si esto aparte le añadimos un aspecto de futuro, que los grandes gurús dicen que los modelos asistenciales van a venir no por las políticas de salud, sino por la propia ciudadanía. El patient centricity, la importancia de cómo la sociedad y los ciudadanos van a empujar a cómo quieren esa asistencia, va a cambiar los modelos. Es verdad que hasta ahora podemos hablar que, oye, en muchos casos los modelos asistenciales están alrededor de la política sanitaria, alrededor de los clínicos o del profesional asistencial, pero las grandes tendencias es quien va a arrastrar cómo utiliza sanidad va a ser el propio ciudadano. Tenemos que pensar que tenemos además aquí nuevos players que van a entrar. O sea, tenemos los Amazon, los Google, que son compañías que pensamos que ya están aquí. Si analizamos que Google tiene un valor en bolsa de más de $1 billón, ¿no?, y que hace proyectos espectaculares de sanidad, o pensar que que estos players no van a entrar dentro del sector, yo creo que estamos equivocados, nos podemos poner una venda. Lo que tenemos que incorporar es cómo esos players que han venido con una tecnología, con un modelo realmente de patient centricity, porque ellos sí que conocen exactamente a sus clientes, de alguna manera, tenemos que ver cómo los podemos incorporar en nuestros modelos asistenciales. Y eso lo tenemos que ver como un complemento, como una ayuda a ese profesional asistencial, donde aparte de ese profesional asistencial va a tener que gestionar el talento de manera diferente. Y aquí entramos también con un aspecto muy importante que son las capacidades que va a necesitar el sector. Lo que se habla es que las capacidades de los nuevos roles asistenciales todavía no se han creado. Pues tenemos que pensar que los nuevos hospitales o los modelos asistenciales tendrán perfiles que serán diferentes. Serán perfiles donde el gestor de datos o el data scientist va a jugar un papel muy relevante, donde a nivel lo que sería de integración de información voy a necesitar otro tipo de perfil profesional. Un perfil profesional que voy a tener que luchar por él, porque no olvidemos que tenemos realmente un nivel de profesionales, ¿no?, que no va a poder dar respuesta desde un punto de vista de sector a las demandas, una demanda de profesionales que es europea, no solo a nivel global, un nivel de demanda donde los profesionales asistenciales más jóvenes ven una visión mucho más global y no tienen problemas de idiomas y pueden tener capacidad de viajar e irse a otros sitios, con lo cual habrá que buscar
cómo realmente podemos aportarles valor desde el punto de vista para gestionarlos internamente. Y esto internamente con otra idea que es cómo transformamos el modelo a través de la digitalización. Lo que decíamos antes, es decir, hoy en día no estamos incorporando la parte digital. Se habla mucho del último año, de si el sector se ha transformado digitalmente y demás, pero es que realmente no podemos entender transformación digital cuando los clínicos han hecho algunas videoconferencias o algunas visitas telefónicas. Eso no es digitalización. Tenemos, yo creo que en la mano, tenemos la posibilidad ahora de incorporar tecnología, de analizar la tecnología, de analizar dónde aporta valor esa tecnología y ayudar muy bien a que la gestionemos muy bien y que la gestionemos incorporando la información y los datos. Yo creo que hay un tema muy relevante que es integremos información y transformémosla en conocimiento. Y esto es un aspecto que nos va a dar, yo creo, muchísima vida para la toma de decisiones. Con lo cual, yo te diría 3 claves muy importantes. Uno, la medicina de precisión y medicina personalizada. Es muy importante, ¿no?, trabajar hacia esta línea donde nos va a permitir trabajar en dianas terapéuticas concretas. 2, transformación digital a través de la tecnología, pero validada por el profesional asistencial y aportando valor y de manera integrada. Y 2 temas relevantes, uno que es transversal, la gestión de los datos, la interoperabilidad. Y aquí podemos hablar un poquito más adelante, porque va a ser una de las líneas estrella, ¿no?, a nivel de las comunidades estatales del Ministerio dentro del programa NextGen, más lo que debería haber la transformación digital incorporando tecnología en todas nuestras prácticas habituales. Yo creo que haciendo un poco todo este ¿no?, de información que nos acabas de mandar ahora, creo que hay una clave que es fundamental, que no sé si esto es bueno o es malo, pero me da la sensación, es algo totalmente subjetivo. Creo que es que por primera vez en la historia la sanidad está en un orden de prioridades muy alto, ¿no?, en 2 niveles que son fundamentales, en el económico, ¿no?, y en el político, para lo bueno, para lo malo, ¿no? Y esto nos lleva con el tema de la pandemia y con el tema de analizar cuáles son las perspectivas de toda esta visión de transformación, ¿no?, de quizás la forma en la que prestamos los servicios y de cómo podemos entender este entorno, ¿no?, estas claves de transformación, de medicina personalizada, de gestión de datos, ¿no?, de una forma de prestar es decir, algo que parece tremendamente futurista, ¿no? Es decir, futurista porque lo que permea es que la forma en la que se hacen las cosas no difiere mucho a cómo se hacía hace décadas, ¿no? Es decir, seguimos dando las altas a última hora, pasando consulta a las 12, se come a la 1, se informa, es decir, todo es ese tic-tac, ¿no? Entonces, con esta visión y con lo que nos acaba de comentar Marcos, sí que me gustaría un poco que José Luis nos comentase, antes de empezar a tener casi este diálogo más fluido, cómo nos vemos nosotros como farmacéuticos en este contexto, ¿no? Bueno, la verdad es que la exposición de Marcos, aparte de brillante, ha sido apabullante, ¿no? Entonces, quiero decir que realmente cada uno de los elementos que ha hecho en su disertación nos daría para 1 hora seguramente de debate o de la implicación que eso puede tener para los servicios de farmacia, ¿no? Porque además estoy completamente de acuerdo, yo diría que más del 90% de lo que él ha expresado tengo sintonía desde el punto de vista conceptual de que ese es el futuro y que estos movimientos que se están produciendo en nuestro entorno, que a veces son poco percibibles, digamos, en los ámbitos más micro, en otros ámbitos se están produciendo y están generando ya alianzas estratégicas como para poder conseguir. De todas maneras, yo, Rodrigo, me gustaría aterrizar un poquito en algo que también me parece importante, ¿no? Porque estos cambios no vendrán robotizados, vendrán por las personas, ¿no? Serán las personas las que tengan que hacer esos cambios, serán las personas las que tengan que impulsar esos cambios. Y al hilo de iba a decir esta serie televisiva que se llama Cumbres, pero bueno, en realidad esto que estás montando, pero en realidad haciendo reflexión, ¿no? O sea, ¿por qué esta selección la habías hecho, ¿no? Y no lo hemos compartido, pero sí me gustaría ahora, ¿no? De Cumbres, ¿no? Este desafío que es continuo en la montaña, ¿no? Pues la verdad es que yo ayer llamé a un amigo que es montañero, ¿no? Y estuvimos debatiendo un poquito sobre algunos aspectos, ¿no?
del montañismo, de los desafíos, del propósito, ¿no? De por qué alguien se enmarca en una situación que es de riesgo, ¿no? Pero que al mismo tiempo es un desafío, ¿no? Yo no he hecho alpinismo, pero sí soy maratoniano, ¿no? Y entonces compartíamos muchas de las mismas cosas, ¿no? El entusiasmo inicial por acabar ese propósito, ¿no? La necesidad, por ejemplo, de los maratonianos entre el 10 y el 20 kilómetros decimos que te tienes que haber formado, estar físicamente bien, realmente tienes que haber entrenado, si no, eso no va, ¿no? Y después sabemos que, por ejemplo, a partir del kilómetro 30, pues ya, por mucho que estés bien formado, bien físicamente, que lo tienes que estar, la cabeza te tiene que seguir funcionando, ¿no? Porque hay tantos elementos negativos como para retirarte en una maratón que si lo piensas bien solo puedes hacer como Forrest Gump cuando preguntas por qué corres y no te lo preguntes más. O sea, tienes que seguir haciendo esa subida. Y él contestaba lo mismo, ¿no? Y después decía, después de esa cabeza, lo que es llegar a la cumbre, ¿no? Coronar la cumbre, realmente ya no es una cuestión ni de cabeza, es una cuestión de corazón. Y yo compartía la misma historia, ¿no? Y decía, los últimos kilómetros de esa subida son de corazón, ¿no? Por tanto, yo creo que este entorno que estamos viviendo, ¿no? Realmente necesitamos gente con ese perfil, ¿no? Entusiastas que se preparen, que se capaciten, que tengan la cabeza y crean realmente en ese objetivo, en ese propósito, porque realmente los inconvenientes, y los estamos viendo y los vamos a ver a lo largo del tiempo, no van a disminuir ni con la digitalización ni con otras serie de elementos. Las barreras están ahí, puede ser que se minimicen, y no digo que el entorno político y el entorno social no debe de ayudar y posiblemente sean unas palancas que sean imprescindibles, pero al final lo haremos con la cabeza y con el corazón, ¿no? Y yo creo que también al hilo de esta historia, ¿no? Es un poco qué queremos ser la farmacia de hospital, ¿no? O sea, ¿dónde queremos posicionarnos en ese futuro que ya es un futuro inmediato, ¿no? Dentro de lo que es el marco terapéutico y dentro de lo que es algo tan importante, o por lo menos a mí me parece, como es la vertebración de la farmacoterapia. Y se han puesto aquí unos elementos que yo coincido plenamente, es decir, la actividad del farmacéutico no podrá ser ya reactiva, tendrá que ser proactiva, tendrá que estar en el momento de la decisión, con los agentes de decisión conjuntos, ¿no? Y un elemento que señalaba, y se me ha olvidado un poco, la diferencia entre el maratoniano es que el maratoniano llega solo, ¿no? Y las cordadas de montañeros llegan juntos, llegan con equipos, ¿no? Y uno dependen de otro, ¿no? Y esto yo creo que es el gran cambio que por lo menos yo he percibido con esta pandemia, ¿no? Donde el concepto individual o el concepto de grupo pues tiene ya muy poco calado, ¿no? Si nunca lo tuvo, ahora es el concepto realmente de equipo, porque sabemos que o llegamos juntos o probablemente no lleguemos ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que esta percepción es la que estamos viendo, ¿no? O por lo menos en las organizaciones hacia la que queremos ir, algunos servicios de farmacia, ¿no? La integración en los equipos, esa integración proactiva en el momento previo a la decisión, con elementos de soporte que nos permitan generar valor, con elementos de soporte que nos permitan decidir cuáles son las alternativas que aportan mayor valor a los pacientes y sobre todo elementos que nos permitan reflexionar sobre esa evaluación. Y estoy completamente de acuerdo con algunos elementos y que vamos trabajando, ¿no? El paciente ha cambiado, el paciente empoderado ha cambiado y los perfiles de los profesionales nos exigen realmente otros tipos de comunicación y otro tipo de asistencia de lo que estamos viendo, ¿no? Nosotros tenemos afortunadamente en el Hospital La Fe desde el año 2000 casi una línea en torno al entorno 2.0, ¿no? que hemos producido diferentes canales, que básicamente lo que intenta es que hay una continuidad en esa comunicación con los pacientes que va más allá del ámbito del espacio y del tiempo que es una consulta, ¿no? Porque entendemos que hoy la gente, este concepto del espacio y tiempo, pues es diferente del que vivíamos nosotros. Las preguntas se las van a hacer en el momento que se cuestionen y en los tiempos que se lo cuestionen. Y otro elemento que has comentado que es clave para nosotros, ¿no? Es liderar esa interoperabilidad para que aquellos elementos que son esenciales, ¿no? Desde el punto de vista de indicadores de propios resultados clínicos en los pacientes, económicos y humanísticos, estén en las bases de datos que nos permitan sacar información. Así que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que estás haciendo, ¿no? De nosotros dependerá realmente y creo que como ocurre con aquellos que ven las montañas y ven los desafíos, al final es un desafío colectivo, ¿no? De una cordada de profesionales, pero al final no deja de ser también un desafío individual de cómo vamos a superar cada una de esas etapas, ¿no? Yo creo que lo principal, o por lo menos lo principal, es que asumamos que este cambio cultural se tiene que producir, que eso requiere esfuerzo, requiere sacrificio, pero que probablemente llegar a la cima es una buena recompensa, ¿no? Y cualquier maratoniano, cualquier alpinista, cuando llega y termina la maratón al día siguiente,
solo piensa en la siguiente maratón, ¿no? Cualquier alpinista solo piensa en la siguiente cumbre, ¿no? Bueno, este proceso de aprendizaje continuo quizás lo que nos hace también disfrutar, ¿no? A aquellos que nos parece que obtener estos horizontes es clave, ¿no? Creo que es fantástico, ¿no? Porque creo que fundamentalmente de esto va Cumbres, ¿no? Es decir, también de la parte de inspiración de esta subida, ¿no? Y también de la parte de demostrar y de ilusión, ¿no? De los que están empezando a subir o de los que ya están empezando a bajar, ¿no? Porque todo va de esto, ¿no? Sí, yo creo que fundamentalmente, desde mi punto de vista, creo que la solución de las organizaciones pasará por las personas más que nunca, ¿no? Y en esta situación, ¿no? Utilizando el símil de una cumbre, ¿no? No tenemos altitudes en la península, en estas cumbres, para hacer campos base, pero siguiendo el símil del campo base, sí que me gustaría utilizar este contexto del campo base. Es aquí donde se prepara, donde se teje, donde se organiza, ¿no? Donde se planifica cada uno de los pasos que se van a dar para minimizar los riesgos, ¿no? Para poder anticiparnos, para poder adaptarnos al cambio, ¿no? Y me gustaría que debatiésemos, ¿no? Que pudiésemos reflexionar sobre quizás 3 puntos que comentaba Marcos, y sobre cada uno de ellos que pudiésemos un poco, pues, tener este cambio de perspectiva de hacia dónde vamos y cuál es el posicionamiento, ¿no? Dónde nos vemos como farmacéuticos, ¿no? En esta visión que a mí me gusta mucho de dejar de hablar de continuidad asistencial, ¿no? Es decir, a veces las cosas por no dejar de hablar de ellas no acaban convirtiéndose en realidad, ¿no? Por decir que somos innovadores y que hacemos humanización, no dejan de pasar, las cosas no pasan, ¿no? Es decir, necesitamos otras cosas, ¿no? Entonces, me gustaría, Marcos, hablando de un tema que creo que es importante, que tiene que ver con el tema generacional, ¿no? Es decir, que tiene que ver con las skills, con las competencias, con las capacidades, con la ilusión y con la frustración, ¿no? Porque creo que también quizás tengamos, sin generalizar, creo que tenemos perfiles profesionales de gente que quizás esa visión tan vocacional, ¿no? del ejercicio, ¿no? De la profesión, pues difiere mucho a otras generaciones, ¿no? Y hay una visión muchísimo más pragmática, muchísimo más abierta, ¿no? Es decir, nadie tiene ningún problema de poder cambiarse de una ciudad a otra o de un país a otro a tal, ¿no? Entonces, ¿dónde crees o dónde creéis, y me gustaría que nos centrases tú, Marcos, hiciésemos así un debate así como de repartir, ¿no? Tic-tac, ¿cuáles serán las competencias del futuro, ¿no? Es decir, en este entorno cambiante está claro que nosotros tenemos un estatuto marco que regula la contratación, y la revolución, la gran innovación sería la innovación de los recursos humanos, ¿no? Es decir, de incorporar nuevos roles, nuevas capacidades, nuevas competencias. ¿Cuáles son esas nuevas competencias, esas nuevas capacidades? Pero yo creo, lo primero que hemos de pensar es qué necesitamos realmente. Es decir, y nos lo tenemos que creer, porque al final, cuando hablamos de perfiles profesionales y hablas con según qué tramos de edad, cambia totalmente la película. O sea, cuando tú hablas con profesionales asistenciales que tienen entre los 25 y los 40 años, y hablas de los de 55, 65 años, sin generalizar, evidentemente que hay casos puntuales, tú ves un profesional asistencial que tiene 35, con una vocación, que incluso tienen ganas de emprendeduría, tienen ganas de cómo generar una startup, cómo de alguna manera puedo aportar valor a través de la tecnología. Y cuando te pones en el otro extremo, en muchos casos te encuentras con profesionales que evidentemente, porque es verdad que este sector tiene un nivel de burnout o de gente quemada muy importante. Llevamos entre los recortes sanitarios, las pandemias y demás, pedirle a un profesional que ahora tiene que cambiar su manera de hacer las cosas es muy complicado, porque tiene que salir de su zona de confort. Pero tenemos que pensar que el futuro, la demanda de los profesionales, mis necesidades como profesional asistencial van a cambiar. Es decir, si estamos pensando en que voy a tener más demanda asistencial por la propia cronicidad o por la propia pirámide poblacional, estamos hablando donde va a haber
lamentablemente menos recursos a nivel de capítulo 1, a nivel de poder incorporar nuevos profesionales. Mis necesidades van a tener que cambiar porque el tiempo del profesional va a ser el valor. El valor asistencial que va a dar un profesional asistencial va a ser su tiempo dedicado a la asistencia. ¿Qué te dicen ahora el profesional asistencial? No tengo tiempo porque tengo que hacer mucha tarea administrativa. Tengo que hacer, hubo un estudio hace poco que hizo el propio Deloitte que decía que casi por cada hora asistencial tiene que dedicar 3 a temas administrativos, a temas donde no aporto valor. Hace poco estábamos también en un workshop con profesionales jóvenes y yo les hacía la pregunta, ¿tú ves la posibilidad de hacer la anamnesis con un chatbot? Es decir, y me decían, sí, porque en un entorno ilimitado de recursos, evidentemente, claro que la anamnesis la tiene que hacer un profesional asistencial. En un contexto mucho más limitado, la tecnología me puede ayudar a ganar tiempo de valor. Y me decían, sí, porque mi tiempo es valor y no tengo tiempo, nos presionan en caso de tiempo. Con lo cual, por ahí una parte, yo creo que de formación y de cultura en aspectos digitales. Es muy importante que los profesionales asistenciales del futuro entiendan muy bien qué van a necesitar y qué les puede aportar la tecnología. ¿Tú crees, Marcos, que en este caso Almanzor va de hacernos visibles, ¿no? Que en este caso el personal sanitario y en este caso en particular nosotros desde la farmacia somos profesionales con competencias de digitalización, profesionales con ese tipo de inquietudes? Mira, yo creo que no creo que sea solo en farmacia hospitalaria, creo que no. O sea, creo que realmente el sector sanitario en general adolece de conocimiento en transformación digital. Y creo que, José nos podrá decir, oye, ¿qué tecnología estamos utilizando en la farmacia hospitalaria? ¿Cómo estamos saliendo al mercado en la farmacia hospitalaria? Yo creo que la farmacia hospitalaria, siempre he dicho, yo que he trabajado en proyectos en farmacia hospitalaria, han de ser protagonistas del cambio. Uno, generan son un centro de coste o de gestión de presupuesto muy importante desde ese punto de vista, pero es que al mismo tiempo son los que pueden dar la atención farmacéutica, pueden ser protagonistas, pueden dar un valor que va mucho más allá de lo que hablamos del home delivery, del home use. O sea, pueden convertirse realmente en un aspecto donde estamos diciendo que el futuro profesional o el futuro modelo de asistencia pasará por la evaluación del impacto de los fármacos en práctica clínica real y en procesos asistenciales complejos. El profesional de la farmacia va a tener que tener competencias de digitalización, competencias de cómo gestionar la integración de los datos, de cómo entender analytics. Es decir, vamos a necesitar un perfil que no significa voy a dejar de necesitar otros, significa que la tecnología me puede ayudar a suplir algunas competencias y voy a aportar más valor aportando conocimientos a través de la tecnología. O sea, yo creo que son aspectos que tenemos que pensar desde un punto de vista de conocimiento. Y después tiene que haber gestores dentro de la propia farmacia hospitalaria, que lo comentaba antes muy bien José Luis, que tiene que ver con las alianzas. Tiene que ver con un ecosistema de futuro que ya no puedo pensar que voy solo al mercado, que tengo que pensar que la farmacia hospitalaria tiene que ir de la mano de alianzas tecnológicas, alianzas académicas, alianzas desde el punto de vista de poder realmente hablar de tú a tú con compañías que a lo mejor voy a tener que son más empresariales, entre comillas. Y esa gestión de las necesidades que va a tener la farmacia hospitalaria la tiene que hacer la propia farmacia hospitalaria. No puede salir solo de los gestores del hospital. Porque la farmacia hospitalaria tiene el conocimiento, tiene la capacidad y va a poder realmente analizar qué demanda de sus competencias va a necesitar. Porque es verdad que la farmacia hospitalaria hemos incorporado los Cardex, los Pixies, todos los sistemas que tienen los dispensadores, las unidosis, pero tiremos 10 años atrás. ¿Dónde está la innovación? ¿Qué hemos realmente hecho un cambio disruptivo? Y aquí le paso yo un poco la patata a José Luis. O sea, ¿realmente pensáis que hemos pegado un cambio muy disruptivo en la farmacia hospitalaria hace 10 años? Lo que tenemos como, no, realmente aportar un valor muy diferencial o tenemos camino todavía para cambiar a través de tecnología, de nuevas competencias. No sé cómo lo veis. Bueno, yo creo que evidentemente como esos... ¿comparado con quién, no? Esto también sería un poco el elemento, ¿no? Comparado con otros agentes del mismo sector, con unas profesiones semejantes, yo creo que hemos estado en la misma línea, ¿no? Y lo has señalado tú antes, ¿no? Yo creo que la evolución del sistema sanitario, más allá de la tecnología, de la incorporación de la historia clínica electrónica, que todavía, desgraciadamente, sigue siendo una tarea y una asignatura pendiente, aunque nos parezca mentira, en algunos hospitales, la coordinación
de las mismas historias clínicas, es decir, aquellos elementos que son tan básicos, ¿no? En una informatización, ya no digo digitalización, todavía son retos importantes, ¿no? En cualquier caso, yo diría que algunas ventajas que yo le veo desde el punto de vista de la farmacia de hospital frente a otros profesionales, ¿no? Digamos, la incorporación de nuevos profesionales o la fuerza de trabajo, digamos así, de los farmacéuticos de hospital, es una fuerza de trabajo de momento bastante joven, ¿no? Porque, quiero decir, ha habido una incorporación de muchos profesionales de un perfil mucho más joven que en otras profesiones que estaban mucho más asentadas y que, bueno, pues realmente el número de residentes que se incorporaba frente al total de profesionales pues era mucho más limitado, ¿no? Nosotros es una profesión que crece y se crea prácticamente a finales del siglo pasado y, quiero decir, no somos una profesión histórica en ese sentido y eso también nos da una ventaja de mucha juventud y mucha incorporación de herramientas digitales, pero de herramientas digitales desde el punto de vista personal, no de herramientas digitales desde el punto de vista profesional, ¿no? Yo creo que eso es un poco el cambio. Pero en cualquier caso, yo creo que el gran cambio lo haremos desde dentro, lo haremos desde abajo, ¿no? Y señalando un poco la respuesta a la COVID, más allá de las cifras y más allá de los periódicos, o por lo menos la percepción que tengo, no ha venido las soluciones de arriba, no han venido del ministerio, las soluciones no han venido de las consellerías, las soluciones, si me apuras, han empezado a acercarse a las realidades en los hospitales y sobre todo a través de los servicios, ¿no? Y yo por lo menos tengo la sensación, ¿no?, que han sido los servicios, los profesionales, los que han necesitado coordinarse, los que han necesitado formar otra forma de organización diferente, donde las jerarquías ya tenían menos valor, donde las certidumbres ya tenían menos valor, donde realmente los roles de cada uno no se posicionaban en un entorno de emergencia, sino que realmente había un objetivo común y por tanto nadie se estaba mirando hasta qué es lo que haces tú y qué es lo que hago yo, ¿no? Yo creo que eso ha cambiado y ha cambiado afortunadamente y espero que cambie ya para siempre, ¿no? Pero en cualquier caso, y al hilo pues la propia sociedad es consciente, la sociedad de farmacia hospitalaria es consciente de esa necesidad de mejora de las tecnologías y sobre todo de las competencias digitales, ¿no? Y creo que es una buena estrategia, ¿no? Lo que me preocupa realmente no es que lo haga una sociedad, que creo que lo debe de hacer, sino que lo haga nuestra propia organización para la que trabajamos, porque al hilo que uno tiene que interpretar, ¿no?, es que cuando tu organización no apuesta por herramientas tecnológicas de este calibre, es que realmente o no cree en este tipo de transformación o realmente no le merece la pena la transformación por el propio dinámica que hay en el proceso de cambio, ¿no? En cualquier caso, yo espero que esto cambie, ¿no? Pero yo creo que tenemos una responsabilidad individual de aumentar nuestras capacitaciones en esta área, no a lo largo de los primeros años, sino a lo largo de toda tu vida. Como cualquier ámbito profesional, lo que te va cambiando, no conocíamos nada sobre las terapias avanzadas y ahora tenemos que aprender sobre terapias avanzadas. Así que, bueno, hay tantos ámbitos que vamos cambiando que tenemos que mejorar nuestras competencias, pero creo que la organización para la que trabajamos, el propio Sistema Nacional de Salud, tiene que hacer también un esfuerzo de interiorización de que realmente la innovación puede venir de abajo, pero necesariamente tiene que estar apoyada por arriba, ¿no? Yo, complementando lo que dice José Luis, ¿sí?, creo que es un momento muy dulce para las farmacias hospitalarias, precisamente porque es verdad que cuando hablamos de tecnología, hablamos de capacitación, estamos hablando de profesionales que hay que formar, pero también estamos hablando de inversión. Es decir, evidentemente, todo esto tiene un coste y el tema es quién paga la fiesta de todo esto. Es verdad que por esta vía yo creo que hay dos aspectos que son muy positivos en los momentos que estamos viviendo. El primero es que, como sabéis, Europa va a dar mucho dinero a los países fruto de la pandemia del COVID. De hecho, después de Italia, España es el país que va a recibir 140.000 millones de euros, ¿no?, para incorporar dentro de los diferentes sectores. Y uno de los sectores donde va a haber mucho dinero es en la transformación digital y en la tercera política tractora, que habla Pacto por la Ciencia y lo que es el adoptar o reforzar el Sistema Nacional de Salud. Con lo cual, ahí todas las compañías, las consejerías, los hospitales, las compañías públicas como privadas, tienen la capacidad o tendrán la capacidad de ir en base a los proyectos que serán licitados, de presentar proyectos para transformar sus servicios.
Y aquí yo creo que la farmacia hospitalaria, como un servicio muy tecnificado y que puede ayudar precisamente con la tecnología a reforzar el Sistema Nacional de Salud, a evaluar mejor, a dar una mejor asistencia, tiene una capacidad realmente de aprovechar este momento, que es un momento único, que va a pasar España del 2021 al 2025, para posicionarse, para captar fondos. Y evidentemente que esto pasa porque hay que profesionalizar, y esto Rodrigo lo sabe muy bien, pero ahí hay una oportunidad, yo creo que muy buena para el servicio de farmacia hospitalaria para intentar definir proyectos que acompañen la transformación digital y que aporten valor al Sistema Nacional de Salud. ¿No crees que, o creéis, disculpa José Luis, que yo creo que también entiendo que hay esos 140.000 millones, ¿no? Que al final es dinero que tenemos que, yo creo que hay que lanzar mensajes claros en el sentido de que viene un monto de dinero que todos tendremos que pagar, ¿no? Y que lo importante es que cada euro que se ejecute de ese fondo del Next Generation esté bien ejecutado, ¿no? Entonces a mí muchas veces lo que me preocupa es que hagamos 15 veces porque haya dinero lo mismo, ¿no? O hagamos 15 veces mal lo mismo, ¿no? Entonces... A ver, yo creo que sí, hay un riesgo, pero yo creo que hay una oportunidad. Hay una oportunidad, ¿por qué hay una oportunidad? Porque sí que se están generando ahora, esto va a ser unos importes que va a gestionar, por lo que va a gestionar el Ministerio de Hacienda, ¿vale? Que se va a distribuir en muchos casos a través de las comunidades autónomas, y está viendo, yo creo por primera vez, un alineamiento en las demandas que necesita el sector. Es decir, por primera vez, yo creo desde hace 4 o 5 años, ¿no? Está cambiando todo el ecosistema. O sea, los gestores ven la necesidad de transformar el sistema a nivel digital. Los profesionales asistenciales están abriendo la mente para incorporar, como mínimo, darle una oportunidad a la tecnología para incorporarla a sus modelos asistenciales. Los propios pacientes, fruto del COVID, se ha abierto a una aspectos de comunicación digital que hasta ahora también adolecía el sistema. Y los propios gestores o las políticas sanitarias ven todo el tema digital como una oportunidad. Y en muchos casos lo que no había dinero. Si tú analizas las licitaciones que ha habido en los últimos años en todas las comunidades autónomas, todo va a mantenimientos, muy poquito a inversión. Y seguramente José Luis, a lo mejor él por la experiencia que tiene, es verdad que la FE de Valencia es el buque insignia y él puede recibir más dinero, pero cuando tú miras en todos los profesionales asistenciales, la inversión que se ha producido tiende a cero. Entonces, ahí puede haber una oportunidad. Es verdad que habrá que gestionarlo de manera adecuada y habrá que vestirlo, pero yo creo que es un tren que no podemos aprovechar. Y creo que los servicios de farmacia, al igual que los hospitales y demás, han de aprovechar esa oportunidad para vestir proyectos donde, así como la privada sí que va a tener más dinero, va a tener que tener dinero privado, va a tener que incorporar dinero privado por el público que ponga, yo creo que las administraciones públicas van a poder realmente recibir un volumen. Otra cosa es que tienen que hacerlo de la manera adecuada, tiene que estar muy bien vestido el proyecto, se tiene que adecuar bien, se tiene que evaluar bien, tiene que haber profesionales que actúen cómo se desarrollan esos proyectos, ¿no? Y eso exige profesionalización y capacitación y seguramente nuevos roles que a lo mejor la administración en muchos casos tendrá que poner encima de la mesa. Pero yo creo que es un buen momento y creo que los servicios de farmacia ahí tienen una oportunidad de inversión, de tenerlo encima de la mesa. Otra cosa que exige que las propias servicios de farmacia, a través de las unidades que tienen los propios hospitales o ellos mismos a través de las propias unidades del servicio de farmacia, porque el servicio de farmacia ya genera proyectos, y José Luis lo sabe, generan proyectos ya de inversión y están gestionando proyectos europeos. Entonces, yo creo que es una buena oportunidad de dar a conocer que ahí hay una oportunidad de incorporar. Hay que hacerlo, como tú dices, Rodrigo, de manera adecuada y de manera ordenada. Pero creo que no podemos perder ese tren. ¿Tú cómo ves esta Hombre, creo que efectivamente los agentes se han alineado y ahora también hay un elemento que es catalizador y es la posibilidad económica, que eso es determinante, ¿no? Porque probablemente mucho tiempo los agentes estaban de acuerdo, ¿no? Probablemente este cambio del COVID, sobre todo desde el punto de vista de la digitalización, la telefarmacia, la telemedicina y también la propia percepción del paciente de que es posible hacer las cosas de otra forma, pues esté todavía impulsando mucho más, ¿no? Yo creo que lo que dices, Marcos, es completamente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad, ¿no? Pero también, y para ser un poco autocrítico, tampoco somos un país exactamente que siempre ha aprovechado los recursos desde el punto de vista de inversión europea, ¿no? No sé si es que nuestro proceso de mecanización, de
obtención de estas ayudas no está suficientemente engrasado, si los profesionales que estamos en la administración pública no nos hemos preocupado lo suficiente o no estamos motivados lo suficiente como para que eso sea un elemento para hacer, ¿no? Yo creo que efectivamente es una gran oportunidad, pero también nos exige un cambio interno de nuestras organizaciones para fomentar esta búsqueda y obtención de estas ayudas, ¿no? Entonces yo creo que en este momento es clave que las organizaciones, las comunidades autónomas, los hospitales y los agentes empezamos a entender que esa oportunidad es una oportunidad, pero si no la aprovechamos dejará de ser una oportunidad, ¿no? No, sí que es verdad, porque al final siempre jugamos en un entorno en el que están pasando muchas cosas, ¿no? Me da esa sensación, pero el contexto es fijo, ¿no? Es decir, hay cada vez más jugadores, más oportunidades, ¿no? Pero sí que es verdad que 4 de cada 10 euros de financiación europea no se ejecutan a nivel estatal, que mucha no pocos proyectos que se ejecutan a nivel nacional acaban en cajones o sin ser operativos o sin tener aplicabilidad. No acabamos de tener una visión de transferencia, ¿no? De transformación y de cambio disruptivo del modelo de negocio. Y a mí sí que me gustaría un poco hablar dentro de esta visión de hacernos visibles, ¿no? Creo que al principio los dos dabais una de las claves, que a mí me parece una de las claves. Creo que hay como 3 palancas que comentabais los 3, que es el cambio demográfico, la disrupción tecnológica y esto que siempre ya tremendamente manido, ¿no? Que es la sostenibilidad del sistema, ¿no? Y el sistema es sostenible. Quizás el sistema sea sostenible porque muchas de las cosas que hacemos no aportan valor, ¿no? Y esto lo tenemos claro no de ahora, ¿no? Sino desde hace mucho tiempo, ¿no? Y hacemos procesos asistenciales que son la suma de tareas que al final esa suma de ese proceso, cuando lo acabas de ver, el proceso, José Luis, que tienen ahí, son expertos en Six Sigma, ¿no? Sí, pues, sí, sí. Hay demasiado desperdicio, sí, en el sistema. Sí, y esto sí que hace que un poco que es esto, ¿no? Es decir, no podemos tener los recursos, no son ilimitados, pero al final dejar de hacer una cosa permite hacer otra, ¿no? Y sí que creo que hay uno de los elementos en este ascenso ya final, para mí está en la transformación del modelo asistencial, ¿no? En estos 3 tips, me gustaría centrarnos en esta última fase antes de finalizar, en esta visión de pensar en valor, ¿no? Y no en producción. Al final tenemos un sistema que es un sistema muy industrializado, ¿no? Es decir, es un sistema de gestión de información, ¿no? Al final, ¿qué es la información que se publica de forma semestral todas las consejerías en el mes de julio y en el mes de diciembre? La lista de espera, ¿no? La lista de espera es actividad, ¿no? Entonces, somos un sistema de números, ¿no? Número de camas, número de intervenciones, número de primeras, número de sucesivas, ¿no? Tiempos, ¿no? Entonces, en esta visión, ¿no? de qué es lo que busca el ciudadano, ¿no? O qué es lo que busca el paciente, ¿no? O qué es lo que quizás esta situación de la pandemia lo que haya hecho es que tener todo el mundo una aproximación más cercana al sistema sanitario, ¿no? Tener más empatía hacia el sistema sanitario, ¿no? Es decir, en un mundo de fragilidad en el que cualquiera, bueno, pues podía sufrir en primera persona o ver cómo en su entorno cercano pasaban cosas que eran, bueno, pues un poco insólitas, por decirlo de alguna manera, entendía que la única salvación es tener un sistema sanitario sólido, ¿no? Y fuerte. Y creo que tenemos un sistema sólido y fuerte porque tenemos unos profesionales sólidos y fuertes. Pero creo que el sistema, lo que ha pasado es que en este modelo, cuando ha bajado la marea, a veces nos ha pillado un poco al descubierto, ¿no? Y creo que sí que me gustaría un poco ver cómo veis los dos, ¿no? ¿Qué ves tú, José Luis, desde el punto de vista de cuál sería la fase hacia dónde deberíamos ir dentro de la farmacia hospitalaria para este cambio de procesos, ¿no? Que ya se lleva haciendo el ICHON, el pago por resultados, ¿no? Tú eres un experto y llevas años en esto, pero ¿cómo podemos tangibilizarlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer este cambio en el que los datos, la inteligencia artificial, el analytics nos permiten tomar decisiones de valor, ¿no?
Bueno, si has visto la película Watergate, perdona, llega un momento que el periodista le pregunta al policía, ¿por dónde tengo que buscar? Y dice, pues sigue la pista del dinero, ¿no? Pues quizá el dinero lo tenemos que vincular al resultado, al valor, y no lo tenemos que vincular al proceso, ¿no? Seguimos pagando por procesos, seguimos pagando por cajas, seguimos pagando por viales, ¿no? También es verdad y es justo reconocerlo que hace 5 años probablemente este tema era poco hablado, ni siquiera mencionado, ¿no? O sea que hemos hecho un pequeño recorrido, ¿no? Yo creo que incluso yo diría que un gran recorrido desde el punto de vista institucional para lo que significa un elefante de una dimensión tan importante como es el Sistema Nacional de Salud y lo que es el propio Ministerio de Dirección General de Cartera Básica para poder aproximar el pago por resultados, ¿no? Bueno, pues Altermet realmente es una primera aproximación a eso, ¿no? Bueno, pues yo creo que son elementos que invitan a lo que decía Marcos, ¿no? Ya hay suficientes luces, ¿no? Suficientes elementos, señales en el horizonte que nos dicen que eso va a ir por ahí, incluso que ya aquellas estructuras que más les cuesta cambiar han empezado a cambiar. Parece que, obviamente, tendremos que cambiar el resto de la organización, ¿no? Pero yo aquí introduciría un elemento, ¿no? Que no es a lo mejor políticamente correcto o no, y es que yo creo que también los sistemas sanitarios son sistemas muy garantistas, muy conservadores, obviamente por la razón de lo que nos ocupa, que es la salud, y realmente donde la competencia, la mejora de la eficiencia y la estimación del valor no es un elemento que se prime desde el punto de vista económico, ¿no? Por lo menos no lo percibo yo así, ¿no? Yo creo que también, y no lo hemos mencionado, hay que introducir también palancas de, digamos, que aquellos actores, ¿no? Aquellos hospitales, aquellos sistemas que proporcionen resultados o que proporcionen mayor valor a los pacientes, y no me refiero solo desde el punto de vista de resultados de salud, sino también de percepción por los propios pacientes, etcétera, pues sean primados desde el punto de vista económico, ¿no? O sea, yo creo que uno de los elementos clave va a ser poner el dinero en pagar por valor. Yo estoy de acuerdo que se han producido cambios, se han producido avances, y lo comentabas tú, Altermet es un claro ejemplo realmente de que la idea es que vayan por aquí los tiros y que el Ministerio pueda, entre comillas, monitorizar medicamentos de alto impacto. Pero si lo miras en clave relativa, los acuerdos de riesgo compartido que hay comparado con el volumen de facturación en farmacia tiende a cero. Entonces, podemos hablar todavía del pago por valor. Podemos hablar, es verdad que hay buenas experiencias, hay acuerdos bilaterales entre la industria y los hospitales, pero no es un sistema que esté extrapolado de manera generalizada al sector. Es verdad que el Ministerio, porque nos consta, porque hemos tenido reunión con ellos, su idea es que va por aquí, a lo que comentaba José Luis, a donde se prime el pago por valor, que se prime realmente la eficacia de un fármaco en un proceso global de real world evidence, en práctica clínica real. Yo creo que la farmacia hospitalaria, como decíamos antes, juega un papel protagonista y relevante. Hay que empezar a gestionar, a tener datos, a trabajar con profesionales que te permitan poner en valor precisamente todo esto, porque la incorporación de los nuevos fármacos va a ir por esta línea, al igual que la tecnología. Y es verdad que el Ministerio sí que está apostando muy claramente por esta vía. Y apuesta por esta vía desde la visión de que precisamente uno de los proyectos tractores que quiere poner el Ministerio a través de las comunidades autónomas es toda la interoperabilidad de los sistemas de información. El principal proyecto más importante que yo creo se pondrá en marcha fruto de las ayudas europeas va a ser la gestión integral de los datos. Precisamente porque lo que ha puesto en marcha de manifiesto la pandemia es que no había datos, no había información, no cuadraban las cosas. Y es verdad que con 17 realidades diferentes, sistemas de información de realidades, en propia Cataluña, con modelo catalán, donde cada uno de los sistemas de información, es muy complicada la integración. Pero esto va por aquí. El futuro va por la evaluación y va por la eficacia y eficiencia de los procesos asistenciales. Y ahí, gracias a esto, yo creo que precisamente la farmacia hospitalaria sí tiene que ser protagonista del cambio. Tiene que ser un poco el que lidere cómo se gestiona esto, porque hasta ahora no es solo ser centro controlar el gasto de la farmacia, hay que controlar, como decía José Luis, en un aspecto global. Como decíamos, ya no es que paguemos ni por proceso, pagamos por actividad. Pagamos por una consulta, pagamos por una alta de urgencias, pagamos por otra alta. No tenemos en cuenta otros aspectos que tienen que cambiar. Y lo bueno es que el modelo está cambiando. La propia industria farmacéutica, y nos consta porque hemos tenido reuniones de alto nivel
quieren ir a otro modelo. Es verdad que están empezando a cambiar desde ese punto de vista. Las empresas de medical device están también incorporando visiones de pago por resultado. Es decir, realmente se está abriendo una oportunidad, yo creo, muy importante que tenemos que aprovechar para ser creativos, porque es verdad, esto va de crear, va de innovar. Y a veces, ahora que no nos oye nadie, es verdad que según con quién hables, digamos que la materia es siempre la misma. Hay mucha gente que está trabajando de la misma manera y obligarles a hacer un pensamiento de cambio diferente es salir de su zona de confort. Y esto cuesta mucho, salir de tu zona de confort y co-crear y pensar en nuevos modelos de financiación. Es verdad que tiene que acompañarte la tecnología, pero cuesta mucho salir de esa zona y realmente convencer. Pero es lógico que cueste mucho salir porque nadie nos enseña dentro del sistema a pensar de otra manera, ¿no? Decía Lampedusa, en El gato pardo, que es una novela brutal de cambio de paradigma y de cambio de ciclo, ¿no? Y decía que todo cambia para que todo siga igual, ¿no? Y yo creo que esto revela mucho un poco esta forma de, es decir, salir de la zona de confort es complicado porque al final la forma en la que hacemos, intentamos, la forma en la que nos enseñan, ¿no? Los adultos aprendemos por imitación, ¿no? Y tener contextos que chuten, ¿no? Si tú estás en un hospital o en un centro que tiene un ADN innovador, ¿no? Es decir, que se prima, que se facilita hacer, convertir, transformar, ¿no? Que hay entrada, ¿no? de empresas, de ecosistemas, de conexiones, ¿no? Esto genera una forma de hacer diferente. Entonces, ya viene como algo propio, ¿no? Natural, ¿no? Nuestros residentes harán que tengan este chip emprendedor o que cuando se haga cualquier cosa quieran aplicar o que cuando hagamos cualquier proyecto quieran ser los primeros, ¿no? Entonces, bueno, también es importante. Bueno, es lo que decíamos antes de las alianzas, de los servicios de farmacia hospitalaria. Yo creo que hay que generar un ecosistema nuevo. ¿Cómo podemos colaborar con grandes compañías? Se habla mucho, y ahora me voy a meter a un terreno pantanoso, pero del tema del home delivery, ¿no? Y cuando se está trabajando mucho, tanto en el Ministerio de la Última Milla. ¿Cómo te dice la distribución de la última milla, incluso de los fármacos? Es decir, oye, dentro de 5 años o de 10 años, será complicado no ver un Amazon repartiendo. Y tenemos que pensar, ¿vamos a luchar contra esto? Pues seguramente a nivel normativo habrá que garantizarlo, que esto se hace de manera adecuada o que haya un farmacéutico, pero la logística, lo que es la pura logística, no vamos a poder ser más competitivos que una compañía como Amazon. Entonces, podemos luchar contra ella o ver una potencial alianza en un ámbito concreto siempre que la normativa lo garantice. Entonces, es importante esto. Yo, ese tema... fíjate, en el año 2011 nosotros hacíamos home delivery con pacientes hemofílicos, ¿no? Hace 5 años organicé una reunión donde vino, digamos, uno de los altos cargos de Amazon a explicarnos cómo era el modelo de Amazon de distribución, ¿no? Y el ejemplo fue muy claro, ¿no? Es decir, bueno, ¿tú qué quieres? Yo quiero un bolígrafo, estas características, ¿no? No eres Amazon Prime, no sé qué, bueno, lo que sea. En media hora te lo traigo, ¿no? Bueno, esto es imposible, o sea, ¿para qué vamos a estar todos los días diseñando no sé qué, no sé cuántos? O sea, el aspecto logístico es un aspecto que podemos estar haciendo todo lo que queramos, pero eso está superado de ámbito con creces. A mí me preocupa más lo que es la transformación de valor desde el punto de vista y que el foco de la organización esté orientado al pago por el valor, porque realmente el valor lo tenemos que medir y lo tenemos que determinar, pero tiene que ser recompensado también, porque si no, al final tampoco el sistema... Estoy completamente de acuerdo con lo que dices, ¿no? Lo que se está produciendo son situaciones puntuales, casi testimoniales dentro del conjunto sanitario, pero bueno, gracias a estas pequeñas experiencias es también cómo se mueven las organizaciones, ¿no? Porque la justificación para que algo no se mueva, lo sabemos que es mayoritaria, ¿no? Si tú le dices a la gente, ¿por qué no haces pago por valor o pago por resultados o tal? Seguro hay una lista así de larga de cosas por las que no las hace, ¿no? También igual de larga las haría yo por qué hay que hacerlas, ¿no? Pero que en definitiva, claro, los elementos de información, todo lo que queramos, pero si yo estoy convencido que si el foco lo ponemos ahí y el dinero lo ponemos en el pago por valor, porque lo estoy viendo, ¿no? Cuando hicimos los primeros acuerdos de riesgo compartido, yo a la gerente le decía, y Rodrigo la conoce, le decía, oye, esto no es un acuerdo de riesgo compartido, es un acuerdo de éxito compartido, porque cada vez que hacemos un acuerdo siempre tenemos los mejores resultados. ¿Por qué? Porque toda la organización se ponía a maximizar
realmente sus capacidades y sus calidades, desde la selección de los pacientes, la identificación de las pruebas diagnósticas en el tiempo cuando se tenían que hacer, la medición de los resultados en los tiempos que se tenían que hacer. Es decir, como la propia industria estaba más interesada que ninguna de que todo el proceso se cumpliera y se hiciera a la perfección, porque parte de ese resultado no venía del fármaco, venía del propio proceso asistencial. Entonces, que hacer bien el proceso asistencial y complementar con el buen uso de fármaco daba mayor valor. Por eso teníamos éxito, no por otra cosa. ¿Que lo podríamos haber hecho de otra forma? Sí, pero poner en ese resultado alineó a toda la organización, a los profesionales, a la industria, a la propia administración en la búsqueda del tema. Que eso a nivel macro se tendría que hacer y creo que se debe de hacer. Y también creo que también nos olvidamos que el mundo, ese mundo que tú señalabas que existe en el exterior, está más cercano de lo que nos parece. Me parece que en estos momentos ya hay bastante más herramientas de inteligencia artificial como para integrar muchas de las cosas, ¿no? Que no necesitamos bien los proyectos de interoperabilidad, bien los proyectos que se puedan hacer de digitalización a nivel ministerial, ¿no? Pero, o sea, trabajemos con lo que tenemos, ¿no? Porque estar esperando siempre a que nos haga llegar la solución milagrosa, yo llevo esperando soluciones milagrosas como mucho tiempo, ¿no? Es decir, oye, si tenemos el lapicero, utilicemos el lapicero. Cuando venga el bolígrafo, utilicemos el bolígrafo. Cuando tengamos el ordenador, utilizaremos el ordenador, ¿no? Porque si siempre esperamos a que llegue el ordenador y es un símil que quizás no vale, pues a lo mejor no llegamos a tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahora, y lo señalaba con Rodrigo, ¿no? Mi hijo está haciendo un máster de inteligencia artificial y estaba mirando un poco las posibilidades que hay en otros campos y de, bueno, pues es que nosotros no es que no hayamos empezado, es que no hemos dado ni el primer paso. Y hay herramientas que están disponibles, que son gratuitas, ¿no? Que haya que buscar una... Yo creo que esto es muy relevante porque a veces es importante que naveguemos por el ecosistema. Y os puedo decir que el mundo startupero en España hoy en día en inteligencia artificial es espectacular. Pero es espectacular con proyectos, no hablamos de grandes compañías de 40 personas, estamos hablando de compañías de 3 o 4 profesionales que han tenido una capacidad de inventiva, de generar unos modelos que son realmente el futuro. Y esto es importante que yo creo que los gestores, los profesionales esenciales conozcan que hay herramientas que están a su disposición para que puedan mejorar sus actuaciones a nivel farmacéutico o a nivel de atención. Y esto no es una ni dos, es que el mundo está creciendo a una velocidad, este aspecto. A veces lo que nos pasa es que no tenemos, yo creo que en muchos casos, es verdad que en mi caso, como trabajo en una compañía donde estamos con muchos temas innovadores, sabes lo que hay. Pero creo que es importante que los servicios de farmacia, como otras organizaciones, tengan canales de conocimiento, que entiendan cómo está llegando y qué está llegando y para qué está sirviendo, para que luego puedan incorporarlo o no en sus prácticas. Pero sin conocimiento es muy difícil que tú puedas realmente hacer implementaciones de innovación. Y a veces pensamos en reinventar la rueda cuando ya hay una compañía que lo está haciendo. Ya lo tiene hecho, sí. Entonces yo creo que es importante que los canales de comunicación, los servicios de farmacia, incluso las propias sociedades de farmacia, juega un papel de observador de qué está pasando y que ayude a las organizaciones a entender el cambio, porque esto estamos hablando de hace 2 o 3 años y cada año os puedo decir que el impacto que tienen las startups en el mundo, los business angels, el capital riesgo, lo que está entrando en salud es muy bueno para el sector. Y si no lo conocemos o no nos llega, evidentemente es difícil que lo incorporemos en nuestras organizaciones. No, yo estoy de acuerdo, hay que ser creativo, hay que ser innovador, pero a veces copiar bien las mejores prácticas también es una buena práctica, ¿no? Totalmente. Que está... O sea, y estoy completamente... Yo creo que tenemos un problema no solo de los conocimientos, sino de la transferencia del conocimiento y la velocidad de esa transferencia, ¿no? Tengo la sensación de que la incorporación del conocimiento es mucho más rápida y la pérdida y el gap entre lo que sabemos y lo que se va incorporando es cada vez más rápido, ¿no? Entonces, es muy difícil estar actualizado, incluso si estás motivado, pero quiero decir que probablemente necesitamos también espacios, foros, no sé exactamente, ¿no? Que nos vayan identificando cuáles son las mejores prácticas que podemos trasladar, porque es imposible conocer el entorno a esta velocidad, ¿no? Yo creo que ser valientes. Yo creo que
nos toca, o creo que los que trabajamos en el sector y vivimos con innovación y con ganas la transformación, y los que estáis en proyectos, en servicios de farmacia, que tenéis posibilidades de cambio, creo que es un momento de arriesgarse, es decir, arriesgarse, de ser creativos, creo que, como decíamos antes, los gestores están abiertos al cambio y por mucho que los profesionales asistenciales queramos o queráis hacer cambios, vamos a necesitar a los gestores, porque al final ellos son los que toman las decisiones y creo que es un momento dulce realmente para proponer cambios, no tener miedo al riesgo porque si lo hacemos de esta manera, yo creo que vamos a tener éxito, porque realmente nunca, de verdad, creo que está habiendo una tormenta perfecta para que se produzcan cambios. Ahora está en nuestras manos que lo queramos hacer o no lo queramos hacer. Creo que es fantástico de cierre, ¿no? Creo que yo siempre he creído a lo largo de todos los años que llevo dedicándome a esto de la innovación y la transformación en el sector salud, desde dentro y ahora desde fuera con Petri, que hay dos Vs, ¿no? Igual que en el Big Data hay las 4 Vs de la velocidad, el valor y la variedad y demás, creo que para la transformación hay dos Vs que tienen que ver con los gestores, ¿no? Y con la gestión, y tiene que ver con la valentía y la visión, ¿no? Hace falta tener visión, hace falta ver más allá de lo que va a pasar en 6 meses, en un año, y hace falta tener valentía para tomar decisiones que son arriesgadas para la mayoría, ¿no? Creo que esta tarde ya estamos en hora, son las 7. Ha sido una tarde que ha pasado así como boom, ¿no? Súper rápido. Creo que las reflexiones que han salido, los detalles de cómo se vislumbra el presente, ¿no? No es ni tan siquiera el futuro, porque esto es el presente, ¿no? Y creo que cada día es una oportunidad, y es una oportunidad que está en nuestras manos para poder cambiar las cosas, y que, bueno, pues en esta almanzor de hacernos visibles, creo que se vieron claramente cuáles son las claves que como farmacia hospitalaria tenemos en nuestras manos, ¿no? Yo, Rodrigo, me gustaría solo, porque el título era visible, ¿no? Y dando la reflexión, y ya para terminar, porque estamos fuera de tiempo, es que realmente a mí no me gustaría ser visible, porque ser visible es algo efímero, ¿no? A mí me gustaría que la farmacia de hospital tuviera una marca específica que fuera reconocida por la gente, por la profesionalidad, por su valor y por su aportación, ¿no? Pero sobre todo me gustaría que aprovecháramos para dejar legado para los siguientes que vengan, ¿no? Al hilo del propósito de nuestra propia profesión, ¿no? Porque salir en un titular de un periódico o estar 7 veces en Twitter con un me gusta, eso no es ser visible. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a los dos, un placer y un auténtico lujo. Creo que, bueno, que hay un montón de reflexiones y aprendizajes que servirán de gran ayuda a un montón de compañeros. Daros las gracias y nos vemos el próximo martes 19 de enero. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Petri. Venga, muchas gracias a todos. Un placer. Hasta luego. Un abrazo. Un abrazo.